Bueno, el día de hoy vengo a hablarles sobre mi libro que se llama Inferno, escrito por Dan Brown. Bueno, voy a empezar dando una breve introducción sobre el autor. Bueno, Dan Brown es un escritor estadounidense conocido por la novela El Código Da Vinci y otros títulos protagonizados por el personaje Robert Langdon. Bueno, Dan Brown nació el 22 de junio de 1964 y tiene 57 años. Estudió en la Universidad de Nueva Hampshire en Estados Unidos. Bueno, básicamente Inferno trata sobre un profesor de simbología llamado Robert Langdon y una científica llamada Sienna Brooks. Bueno, básicamente el profesor Robert Langdon, experto en simbología religiosa de la Universidad de Harvard, es un día contactado por un personal del Vaticano para exponer una situación de crucial importancia, ya que están desapareciendo papas en el día de la elección del Vaticano. En el Vaticano, pues, se escogen papas para cuando muere alguno o renuncia. Entonces, en esta ocasión, el anterior papa fue asesinado y por eso se convocó a una elección de unos papas que habían sido seleccionados para ejercer el cargo de papado. Bueno, entonces la situación con esto es que algunos miembros favoritos de la unión de los papas estaban desapareciendo misteriosamente y faltando pocas horas para la elección, no se sabía de su paradero. Bueno, entonces básicamente la situación se vuelve más preocupante cuando la científica Sienna Brooks expone que ha desaparecido un arma letal que si es liberada en alguna ciudad puede generar un genocidio. Y ese es el caso de la antimateria. Bueno, la antimateria es lo contrario a la materia. Y obviamente si la antimateria toca la materia, pues se genera una explosión gigante. Entonces, este es el caso de la bomba, pues de la bomba que es básicamente como el problema principal que se desarrolla, que la bomba fue creada por Siena y su papá, quien es asesinado. El papá de Siena es asesinado ya que tocó asesinarlo para poder entrar con el escáner de retina al laboratorio, porque solamente Siena y su padre podían entrar al laboratorio. Entonces lo que pasa es que el papá de Siena, es asesinado por un personaje muy emblemático de la serie que permanece oculto. Ese es el caso eh, de este personaje. Y este personaje es básicamente el que desarrolló el mayor pleito en la historia y su nombre es Christopher Bruder, que es un asesino de la organización Illuminati. Bueno, pues Illuminati es básicamente traduce Iluminados y es una asociación que surgió en la Edad Media por un grupo de intelectuales de ese tiempo. Estaban Galileo y otras personas que pertenecían a los Illuminati. Bueno, lo que querían los Illuminati, ellos querían como exponer la verdad que habían descubierto sobre el origen del mundo y sobre el origen de la humanidad. ¿Y qué tiene que ver el Vaticano en todo esto? Pues básicamente que en el Vaticano es la cuna de la religión católica y los Illuminati siempre estuvieron en constante guerra con la religión católica, ya que la religión católica no permitía en ese entonces el uso de cualquier razón científica para explicar los sucesos de la evolución, los sucesos del origen del tiempo, pues del espacio y obviamente nuestro origen. Bueno, entonces los Illuminati eh, querían, estaban en contra de lo que había realizado Siena y su padre, que era una realización a pequeña escala del Big Bang. Que el Big Bang era ese pedazo, esa pequeña gota de antimateria. Era una reflexión a pequeña escala de la gran explosión que hubo que originó nuestra vida, según la teoría científica, pero que está totalmente en contra de la teoría que nos expone la religión católica sobre el origen de
la humanidad que fue causado únicamente por Dios. Bueno, entonces los Illuminati en su plan para demostrar al mundo que la religión católica está silenciando lo que la ciencia nos quiere explicar, empiezan a secuestrar los papas para obviamente sabotear todo el proceso de la elección del papado. Entonces lo secuestran obviamente con la temática de los cuatro elementos, que los cuatro elementos eran lo que se basaba en los Illuminati, que fueron lo primero que descubrió Galileo, que fue el fundador de los Illuminati. Los cuatro elementos principales son el fuego, la tierra, el aire, el fuego, la tierra, el aire y el agua, que son los cuatro elementos que rigen básicamente el estado de la materia en el planeta. Entonces, estos papas, pues estos prefereti, como se les dice, pues los preferidos, como se les dice en el libro, fueron asesinados brutalmente con la temática de sus elementos. Por ejemplo, el de la tierra fue ahogado con tierra hallado debajo de una iglesia subterránea. En el del agua fue encontrado muerto en una fuente, en una fuente que tenía como unos, una simbología ahí como que tenía que ver con todo lo del agua. Y al del viento fue encontrado muerto con los pulmones perforados. Y al del fuego fue encontrado muerto, pues asado vivo en una iglesia. Bueno, básicamente los Illuminati habían hecho algo que se llamaba el Sendero de la Iluminación. ¿Qué era eso del Sendero de la Iluminación? Pues era el lugar donde ellos tenían su propia iglesia, su propia como centro donde se reunían y había muchos intelectuales que habían tratado de seguir ese camino para poder llegar a donde los Illuminati, pero habían como unas pistas muy difíciles de seguir que había que conocer mucho del tema sobre la historia para poder llegar. Entonces, básicamente, Robert Langdon y Sophie tratan de seguir el sendero de la iluminación para llegar a donde están los Illuminati, para poder erradicarlos y evitar que siga la masacre de los papas y seguidamente una posible masacre de un genocidio del Vaticano. Bueno, entonces, ¿cómo fue que ellos encontraron el lugar exacto donde iban a ser asesinados los papas por el asesino? Básicamente, ellos encontraron un código, unos libros, unos documentos que había escrito Galileo hace muchísimo tiempo. ¿En dónde? Pues en los documentos secretos del Vaticano. Básicamente, Robert Langdon pide un permiso especial al Papa, pues al Camarlengo, que es otro personaje que voy a hablar después, muy importante también, para poder acceder a a los archivos secretos del Vaticano. Entonces, pues Robert Langdon siempre quiso acceder a esas porque él era un fanático pues de la historia y quería como conocer de primera mano todo lo que la iglesia tenía ahí ocultado. Pero nunca lo había logrado, pero en esta oportunidad se dio que él fuera a visitar los archivos secretos. Bueno, ahí encontró el documento de Galileo donde habían unas pistas que explicaban sobre todas las claves que usaban los Illuminati y todo lo que explicaban, porque ellos mandaban mensajes encriptados para pues para seguir como el juego, para que ellos lo fueran buscando, ellos fueran asesinando a los papas, ellos como que seguirles, tratar de encontrarlos. Y bueno, entonces al final, pues en la iglesia de la iluminación le encuentran la pista que los guía hacia una necrópolis que está debajo de la ciudad del Vaticano, donde fue enterrado Pedro, que es donde se cimieron, donde iniciaron los cimientos de la iglesia del Vaticano. Bueno, entonces ahí está escondida la, la antimateria. Logran sacarla de ahí porque ya se iba a descargar la batería sobre la que estaba suspendida, porque la antimateria estaba en un recipiente suspendido sobre unas baterías de litio que evitaban que la gota de antimateria tocara el recipiente y explotara, porque el recipiente está hecho de materia y la antimateria pues es en lo contrario de la materia y explotaba. Bueno, entonces lo que logran es
tratar de evitar de que llegue a explotar. Bueno, básicamente otro personaje muy importante es el Camarlengo. El Camarlengo era el que ayudó y el que mostró a Robert Langdon y acompañó en toda su profecía, pues en todo lo que pasó. Entonces ese personaje era una persona que estaba oculta en la Iglesia Católica, pero que en realidad era un Illuminati y era el que estaba suministrando información de la Iglesia Católica a los Illuminati. Entonces, básicamente, él estaba manipulando a Robert Langdon y a Siena para lograr su propósito, que era confundirlos y decirles que no, que aquí no estaba pasando nada para que él siguiera matando a los papas para así ganarle por primera vez en mucho tiempo a la Iglesia Católica, para que no pudiera haber una elección de papas. Entonces, lo que hace el Camarlengo es que él fue el que asesinó al anterior papa, que era su padre adoptivo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Camarlengo? El Camarlengo lo que hace es tratar de poner la bomba ahí para que explotara. Entonces, Robert Langdon eh, trata de frenarlo, pero al final el Camarlengo, pues en sus últimos momentos, se redime un poco sobre lo que hizo y trata de llevarse la bomba lejos de el Vaticano para que no explote y dañe toda la ciudad. Entonces el Robert Langdon, pues sin pensarlo dos veces, también se monta en el helicóptero donde van a sobrevolar la ciudad para que no explote la bomba en el Vaticano. Entonces, lo que hacen es como un forcejeo ahí para evitar que pues el Camarlengo obviamente se suicide para que pueda pagar por todo lo que hizo y Robert Langdon pues que no quería morir ahí. Entonces básicamente dio lugar como la explosión tan esperada que obviamente sabía que iba a suceder en algún momento y tanto el Camarlengo como Robert Langdon sobreviven a la explosión. Y un final que no me esperaba, la verdad, de todo esto, pues de toda la historia, era que cuando habían seleccionado al Papa, que era un consejero del anterior Papa que había fallecido, pues que también tuvo mucha influencia en la historia, él básicamente fue el que ayudó a Sophie, pues a Siena y a Robert a encontrar los papas. Él fue el que habló con la Guardia Suiza, que la Guardia Suiza es la que cuida el Vaticano y donde están los archivos. Él fue el que como que propició que todos diera lugar y que Sophie y que Siena y Robert Langdon pudieran encontrar los documentos de Galileo. Bueno, entonces este consejero, amigo del anterior papa, fue elegido como nuevo papa. Su nombre es Sis Sundes, no sé muy bien cómo se pronuncia. Bueno, esta persona. Entonces es seleccionado como nuevo papa. Y lo que pasó al final, que no me esperaba, era que el Camarlengo como que decidió suicidarse y poner fin a su vida incinerándose en un ungüento de como de velas aromáticas, pues como de la parafina. Él como que se ríe con una parafina y como que se quema y muere de esta manera el Camarlengo, como que desaparece, se tira como a una hoguera caliente y desaparece, pues, decidió desaparecer así, también porque no quería como pagar todo lo que había causado y sí, por eso. Bueno, la verdad, a mí me gustó mucho este libro porque en general en los libros de Dan Brown uno nunca se espera al final, o sea, es simplemente como muy sorpresivo todo lo que ocurre. También me gusta que es una novela, pero a la vez tratan elementos históricos como el origen y el debate que siempre ha habido entre ciencia y religión, que es básicamente un argumento que a Dan Brown le gusta mucho tratar en sus libros. También me gusta el desarrollo de los personajes porque me parece que todos tienen como su propia personalidad y todos, a pesar de tener sus defectos, siempre ayudan mucho en la trama y en el desarrollo de la historia. También me gustó como la secuencia de los hechos y cómo todo va dando lugar y todo va apareciendo secuencialmente. Y me parece que tiene como una carga muy grande de historia y ya que todos los datos
son la mayoría de los datos, pues lo que no es como la historia en general, que es inventada. Los datos en sí son reales y todo ocurrió. Siempre hubo un debate entre los Illuminati que se cree y hay evidencia que existieron. Bueno, no siendo más, ese es el resumen de mi historia del libro de Inferno y recomiendo mucho este libro.